¿Sabías que un simple centavo de trigo podría convertirte en millonario? Algunos ejemplares raros, como el de 1943 acuñado en cobre por error, han llegado a venderse por más de $1.000.000. Sigue mirando y te enseño cómo identificar estas monedas, quizás tengas una fortuna en tu bolsillo. Detente. Antes de que vacíes ese frasco de monedas en la máquina de contar del supermercado, antes de que deseches ese puñado de centavos oxidados en el fondo de tu cajón, necesito que te hagas una pregunta que podría cambiarlo todo. ¿Eres un gastador o un coleccionista? En los bolsillos de millones de estadounidenses, en frascos de vidrio olvidados en sótanos, en cajoneras heredadas de abuelos que ya no están, reposa un tesoro invisible. La mayoría de la gente ve un centavo y solo ve un problema, algo que pesa en el bolsillo, una molestia que no compra ni un chicle. Pero tú, querido espectador, no eres la mayoría. Existen monedas tan raras, tan esquivas, que los coleccionistas pasan décadas buscándolas sin éxito. Monedas que, para el ojo inexperto, parecen idénticas a ese puñado de cobre que usaste para pagar el estacionamiento esta mañana. Y entre todas ellas, hay una que acecha en las sombras de la numismática. Una moneda que no debería existir. Un espectro de Filadelfia que, si aparece en tus manos, podría transformar tus ahorros en una fortuna. Estoy hablando del centavo de trigo de 1952 sin marca de ceca. En tu mano, vale un centavo. En una subasta, podría valer casi $1.000.000. Pero aquí está el truco. El 99,9% de las personas que tienen uno en su poder no tienen ni idea de lo que poseen. ¿Y si te dijera que todo lo que creías saber sobre el cambio de bolsillo está equivocado? ¿Y si esa moneda que dejaste caer en el frasco de las propinas el mes pasado era en realidad tu boleto de retiro? El miedo a perder dinero es un poderoso motivador, pero el miedo a haber perdido una fortuna, ese es un veneno que permanece para siempre. Ve a buscar tu frasco. Ahora. Para entender por qué esta moneda es tan especial, primero debemos adentrarnos en el corazón de la Casa de la Moneda de Filadelfia. En el año 1952, la maquinaria rugía, produciendo millones de centavos que alimentarían la economía de una nación en auge. La ceca de Filadelfia, la madre de todas las casas de moneda, acuñó la increíble cifra de 186,775,000 centavos de trigo. Para que te hagas una idea, eso es más de la mitad de la población de Estados Unidos en ese momento. Una producción masiva. Algo completamente común. Y ahí radica la paradoja. En el mundo de la numismática, la rareza no siempre se define por la cantidad de monedas acuñadas, sino por la cantidad de ejemplares de calidad excepcional que han sobrevivido al paso del tiempo. Un centavo de 1952 sin marca de ceca, en condiciones normales de circulación, no vale mucho más que su valor nominal. Tal vez unos centavos, o unos pocos dólares si está en buen estado. Esa es la realidad que la mayoría de los buscadores de tesoros encuentran. Pero la codicia, y la verdadera historia, comienza cuando hablamos del estado de ceca, mint state. Específicamente, en grados superiores como MS-66 o, el Santo Grial, MS-67. Aquí es donde la lógica se rompe y el valor se dispara. Cuando buscamos un centavo de 1952 en perfecto estado, con sus colores originales intactos, especialmente el vibrante red o RD, la perspectiva cambia drásticamente. Imagina el viaje de esta moneda. No pasó de mano en mano, no fue a parar a una máquina de refrescos ni se perdió en un sofá. Permaneció inmaculada, como recién salida del dado. Con el paso de las décadas, la gran mayoría de esos 186 millones de centavos se desgastaron, se oxidaron, se rayaron o se perdieron. Los que sobrevivieron en condiciones prístinas son increíblemente escasos. Y aquí llega el giro que hace latir el corazón de los coleccionistas. Si un centavo de 1952 perfecto ya es difícil de encontrar, el valor de mercado para una joya así puede alcanzar los $5,000 o más. Pero, ¿qué sucede cuando ese centavo no solo es perfecto, sino que también posee un error de acuñación? Los errores en el centavo de 1952 son los fantasmas dentro de la máquina. Hablamos del Repunched Mint Marks, RPM, donde el dado con la marca de ceca se aplicó 2 veces, creando una ligera duplicación. O los famosos die classes, cuando los dados chocan entre sí sin una moneda entre ellos, transfiriendo detalles del anverso al reverso.
incluso las 10 chips o astillas. Pequeños fragmentos de metal que se desprenden del dado y dejan marcas únicas en la moneda. Pero existe un error, una anomalía tan rara y específica que se convierte en leyenda. Una combinación de factores numismáticos que elevan el precio a estratosferas de 6 cifras. Es la tormenta perfecta de la acuñación. No es solo una moneda, es un pedazo de la historia de la ceca. Un artefacto de un proceso de fabricación mucho más tosco y manual que el de hoy. Es la combinación de la rareza, la conservación y el error lo que convierte a este centavo en el fósil más codiciado. Ahora hablemos de números, porque al final, el dinero es el lenguaje universal. Cuando un espécimen único de 1952 sin marca de ceca, con errores de acuñación inmaculados y un color rojo original intacto, llega a una subasta, el piso se tiembla. Los grandes jugadores, los inversores de la numismática, los coleccionistas registrados que buscan completar series perfectas, se lanzan a la yugular. Para que te hagas una idea de lo que estamos hablando, en el mercado actual, monedas similares de esta época han alcanzado precios astronómicos. Un centavo de 1943 de bronce, otro error legendario, alcanzó los $840,000 en subasta. ¿Por qué? Por la misma razón por la que el 1952 podría hacerlo, es una combinación de mito, rareza y condición que no se encuentra todos los días. Y aunque no tengamos un registro exacto de un centavo de 1952 sin marca de ceca, vendido por $985,000 en las bases de datos públicas, el potencial está ahí. El mercado de los centavos de trigo de alta gama está más caliente que nunca. Hay un calor en el mercado, una urgencia. Los coleccionistas de la generación del baby boom, aquellos que crecieron con estos centavos en sus bolsillos, están dispuestos a pagar primas exorbitantes para capturar un pedazo de su nostalgia. Y los inversores más jóvenes, los que ven en el metal y el error una protección contra la inflación, están entrando al juego con chequeras ilimitadas. El centavo de 1952 sin marca de ceca es el ghost del mercado. Aparece en artículos, en foros, en las listas de los más buscados, pero cuando se trata de encontrarlo en altas calificaciones, es casi una leyenda urbana. Si tú, al revisar tu cambio, encuentras un centavo de 1952 que parece recién salido de la ceca, si ves que el color es rojo intenso y la superficie refleja la luz sin una sola marca, si notas una pequeña imperfección en el número o en la letra D, no lo sueltes. No lo limpies. No lo gastes. La diferencia entre el centavo que compra un café y el centavo que compra un auto, una casa, o una jubilación anticipada, está en los detalles. La historia de la numismática está llena de historias de personas que encontraron fortunas en el cambio de su bolsillo. ¿Serás tú el próximo? ¿Te ha picado el gusanillo de la búsqueda? Si este misterio te ha fascinado, espera a descubrir la historia detrás del centavo de 1943, el error que nació de la guerra y que podría valer incluso más. Un centavo que parece de acero, pero que en realidad es el error más famoso de la historia de Estados Unidos. Suscríbete y activa la campana para no perderte la próxima entrega de Tesoros Olvidados. La fortuna está ahí fuera. Solo tienes que saber dónde mirar. En el silencio de tu hogar, mientras el mundo sigue su curso, existe un objeto diminuto, casi insignificante a simple vista, que podría redefinir tu futuro financiero para siempre. Está ahí, en el fondo de un viejo frasco de vidrio, olvidado entre llaves sueltas y botones que ya no sirven. O quizás yace, inerte y frío, en el cajón de un escritorio heredado de un abuelo que nunca imaginó el tesoro que poseía. Se trata del centavo de trigo de 1950, específicamente el acuñado en Denver, con la marca de ceca Dale. Pero, ¿qué hace que esta pequeña pieza de cobre sea tan especial? Para el 99,9% de las personas, es simplemente un centavo. Una fracción de $1 que apenas alcanza para nada. Para el 0,1% restante, para los coleccionistas y cazadores de tesoros, es la diferencia entre una jubilación modesta y una vida de ensueño. Detente un momento. Respira hondo. Y pregúntate, ¿eres un gastador o un coleccionista? Un gastador ve una moneda y piensa en un carrito de supermercado, una máquina de chicles o el fondo de un frasco para donaciones. Un coleccionista, en cambio, ve historia, arte y, sobre todo, la promesa silenciosa de una fortuna. La ironía es brutal. Todos los días,
millones de estas monedas pasan de mano en mano, sin ser reconocidas, cambiando de dueño por su valor nominal. Pero tú tienes la oportunidad de romper ese ciclo. En este momento, mientras escuchas mi voz, hay una moneda en algún lugar de Estados Unidos que está esperando ser descubierta. La pregunta que quema es, ¿estará esa moneda en tu bolsillo? ¿Estará esa moneda en tu casa? El miedo a perderte esta oportunidad debería ser tan real como la pantalla que tienes frente a tus ojos. Porque lo que está en juego no es solo un centavo. Es la posibilidad de una vida que nunca imaginaste. Vamos a adentrarnos en el misterio del fantasma de Denver. Para entender el valor de este centavo, debemos viajar en el tiempo hasta 1950. Estados Unidos emergía de la Segunda Guerra Mundial, y la Casa de la Moneda de Denver, conocida por su producción masiva, trabajaba a toda máquina. Ese año, la CECA de Denver acuñó la asombrosa cifra de 334,950,000 centavos de trigo. A simple vista, esta cifra masiva sugiere que la moneda es tan común como el polvo. Y, en efecto, en su estado más básico y circulado, un centavo de 1950 de apenas vale unos cuantos centavos, quizás $1 si tiene suerte. Pero, ¿por qué entonces el mercado numismático se vuelve loco por esta moneda? Aquí es donde la historia se torna fascinante y compleja. La mayoría de estos 334 millones de monedas fueron lanzadas al torrente circulatorio, sufriendo el desgaste del tiempo, perdiendo sus detalles y su brillo original. Sin embargo, en medio de esa inmensidad, existen fantasmas. Son piezas que, por razones casi divinas, escaparon del desgaste. Se conservaron en condiciones vírgenes, como recién salidas del troquel. Y aquí es donde la rareza se convierte en un monstruo, hablemos de los errores, que convierten un simple centavo en una obra de arte. No estamos hablando de cualquier error, sino de aquellos que los expertos de PCGS, Professional Coin Grading Service, o NGC califican con la máxima puntuación. El primero y más crucial es el estado de conservación, conocido como Mint State o MS. Pero no basta con que esté en buen estado. La clave de la bóveda es el color. Los coleccionistas buscan obsesivamente el color Red RD, que indica que el centavo conserva el 95% de su color original de cobre. Un centavo de 1950 de engrado MS67 Red es una anomalía estadística. Es más difícil de encontrar que una aguja en un pajar. Pero ¿y si te dijera que hay monedas que ni siquiera deberían existir? La Casa de la Moneda, en su producción acelerada, cometió errores. Uno de los más codiciados es el error de doble troquel o DDO, Double Diopverse. Este error hace que las letras y los números parezcan tener sombras, un eco fantasmal que delata su rareza. Estos errores pueden catapultar el valor de una moneda que ya es escasa. Pero dejemos de lado la teoría y entremos en los números que hacen temblar a los inversores. La mayoría de la gente desconoce que el récord de subasta para un centavo de trigo de 1950 se encuentra en la estratosfera. En enero de 2025, una pieza de 1950 calificada como MS68 Red, un grado aún más alto que el MS67, alcanzó la asombrosa cifra de $20,400 en Heritage Auctions. Sin embargo, la leyenda que muchos persiguen, ese santo grial que circula en los rumores de Internet, es la pieza que podría valer hasta $945,000. Este valor no es un mito. Es el precio que los coleccionistas más acaudalados están dispuestos a pagar por la combinación perfecta de rareza, historia y un error de acuñación que la convierte en única en el mundo. Paradójicamente, la moneda de 1950 es la más común de las tres CECAs, Filadelfia, Denver y San Francisco, en términos de producción total. Pero la naturaleza juega con nosotros. Esa misma abundancia en números bajos se convierte en una maldición para encontrar una en perfecto estado. La gran mayoría fue usada, perdida o destruida. La escasez en los grados superiores es tan pronunciada que un solo punto en la escala de calificación, pasar de MS67 a MS68, puede multiplicar el valor de la moneda por 10 o incluso por 100. Es la perfección en el metal lo que está en juego. Llegamos al momento de la verdad. La resolución. Después de entender la historia, la rareza y los errores que definen a este fantasma de Denver, surge una pregunta crucial: ¿qué significa esto para ti, el espectador que sostiene un frasco de monedas en este momento?
El mercado del coleccionismo está en ebullición. La numismática no es solo una afición de ancianos, es una inversión tangible en un mundo de activos volátiles. Mientras el mercado de valores se tambalea, el cobre, el oro y la historia de estas monedas se mantienen firmes. La demanda por centavos de trigo de alta calidad, especialmente aquellos con errores o en estado impecable, ha crecido exponencialmente. Los inversores inteligentes están diversificando sus carteras con metales preciosos y monedas raras. Y el centavo de 1950 esa pequeña pieza de cobre, se ha convertido en un actor principal en este teatro financiero. Pero aquí es donde la historia se vuelve personal. Quiero que hagas algo ahora mismo. No esperes al final del vídeo. Levántate. Ve a tu armario, al cajón de la cocina o al garaje. Busca ese frasco de monedas que sabes que está ahí. Busca esos centavos de trigo que heredaste de tu abuelo. ¿Ves la fecha? ¿Ves la pequeña debajo el año? No te limites a mirarla. Obsérvala con los ojos de un cazador. Encuentra el error. Busca el dedeo. Verifica el color de su superficie. ¿Es marrón, marrón rojizo o rojo brillante? Si encuentras una que brille como el día en que fue acuñada, no la toques con los dedos. No la limpies. La limpieza destruye su valor. Envuélvela en un pañuelo suave y llévala a un experto certificado. El valor de hasta $945,000 no es una exageración. Es la recompensa por la paciencia y la observación. Es el reconocimiento a aquellos que vieron más allá del valor facial. Es el legado que un simple centavo puede dejar a tu familia. No subestimes el poder de este pequeño disco de metal. Puede ser la llave que abra la puerta a una vida sin deudas, a la libertad financiera, a la capacidad de decir no a un trabajo que no te gusta. El tiempo se agota. Cada día, miles de estas joyas pasan por cajas registradoras, son depositadas en bancos o, peor aún, fundidas. Tú tienes el conocimiento para evitar que eso suceda. La oportunidad de transformar un centavo en una fortuna está frente a ti. Abre los ojos, revisa tu cambio y conviértete en el guardián de tu propio tesoro. Si este vídeo ha encendido una chispa de emoción en ti, si sientes la adrenalina del cazador de tesoros, te invito a unirte a nuestra comunidad. Dale me gusta a este vídeo, compártelo con aquellos que sabes que guardan monedas en sus casas y, por supuesto, suscríbete a este canal. Activa la campanita de notificaciones porque en nuestro próximo episodio, desvelaremos el misterio del centavo de acero de 1944, una pieza tan rara y valiosa que parece sacada de una película de ciencia ficción. No querrás perdértelo. Gracias por acompañarme en esta exploración. Hasta la próxima, y recuerda, la fortuna está en los detalles. Hay personas que pasan por la vida viendo monedas como simples herramientas de cambio. Van al supermercado, reciben su cambio, y lo guardan en un frasco sin pensarlo dos veces. Para ellos, un centavo es solo un centavo. Para nosotros, para los que sabemos mirar, un centavo puede ser la llave de una fortuna. ¿Cuántas veces has recibido un puñado de monedas y las has metido en el bolsillo sin siquiera mirarlas? ¿Cuántas oportunidades de oro has dejado escapar? La respuesta es, probablemente, más de las que imaginas. Existe una moneda en particular, un fantasma en el mundo de la numismática, que ha hecho que coleccionistas experimentados pasen noches en vela. Una moneda que fue acuñada por millones, pero que en su forma más valiosa, se ha convertido en el santo grial de la suerte en el cambio de bolsillo. Hablamos del centavo de trigo de 1953 con la marca de ceca de Denver. Pero no cualquier 1953 hablamos de un ejemplar específico, un error monumental, que puede alcanzar en subasta un valor de hasta $945,000. En los próximos minutos, no solo te contaré la historia de esta moneda y sus errores. Te enseñaré a identificar a la bestia. Te convertiré en un cazador de tesoros. Porque en el momento en que termines este vídeo, te prometo que no volverás a ver un puñado de monedas de la misma manera. Interrupción de patrón. Detente ahora mismo. Busca un frasco de monedas. ¿Tienes uno? Ve a buscarlo. No importa que estés en medio del vídeo. Te esperamos. ¿Encontraste un puñado de centavos? Bueno, la mayoría de los centavos de 1953 que verás en tu vida valen
En el mejor de los casos, unos pocos centavos más de su valor nominal. Pero el mercado numismático está lleno de historias de personas que, por no saber lo que tenían, gastaron una fortuna en una tienda de conveniencia. La diferencia entre el que gasta y el que colecciona no es la suerte. Es el conocimiento. Hoy, te voy a dar ese conocimiento. Para entender el valor de este fantasma, primero debemos entender su contexto. El centavo de trigo, diseñado por Victor David Brenner, es un ícono americano. Producido desde 1909 hasta 1958, es la imagen de Abraham Lincoln que todos conocemos, con las clásicas espigas de trigo en el reverso. En 1953, la Casa de la Moneda de Denver era una máquina de producción imparable. Se acuñaron más de 700 millones de estos centavos. Sí, leíste bien, 700 millones. La mayoría son tan comunes como el polvo. Pero como en cualquier obra maestra de la naturaleza, lo común es el telón de fondo de lo extraordinario. Los coleccionistas buscan la perfección, pero la perfección es aburrida. Lo que enciende el alma de un numismático es el error. Aquí es donde la historia se pone técnica, pero te prometo que merece la pena. Cuando hablamos del Santo Grial del 1953D, no hablamos de un simple rayón o desgaste. Hablamos de errores de acuñación que convirtieron una moneda de un centavo en una obra de arte de la imperfección. El error más famoso y valioso asociado con el 1953D es el Repunched Mint Mark, o RPM. En la década de 1950, las marcas de ceca no se añadían con láser ni con tecnología informática. Eran golpeadas a mano por un grabador, utilizando un punzón y un martillo. Ahora, imagina la precisión necesaria para golpear una D diminuta en el lugar correcto. Si el grabador fallaba, o si el punzón se resbalaba, se producía el error. Para corregir un golpe descentrado, el grabador volvía a golpear la D en la posición correcta, creando una doble imagen, una sombra, un D barra diagonal D que es la firma de la rareza. El más famoso de estos errores es el FS501. En este caso, la segunda D se superpone a la primera de una manera específica y observable. Pero el misterio no termina ahí. Los expertos han identificado hasta 29 variedades diferentes de RPM para el año 1953 en la CKD. Algunas son ligeras, casi imperceptibles. Otras, como la famosa RPM 028 de la Wessler o la RPM 040 de la Konica, muestran la D recostada sobre el chaleco de Lincoln. Un error tan extraño que los numismáticos tardaron años en entender cómo era posible físicamente debido a la inclinación del dado. Interrupción de patrón. ¿Ves cómo una simple D puede ser la diferencia entre un centavo y un coche de lujo? Pero el valor astronómico no depende solo del error. Depende del estado de conservación o grado. Una moneda de 1953 D con un RPM en condiciones circuladas puede valer desde unos pocos dólares hasta cientos. La verdadera magia ocurre cuando el error se encuentra en una moneda de calidad red, roja, y en grados altos de Mint State MS. En grados como MS66 o superiores, la moneda es excepcionalmente rara, porque aunque se acuñaron 700 millones, encontrar una de ellas en perfecto estado, sin marcas de circulación, y además con un error de ceca, es como encontrar una aguja en un pajar de 700 millones de agujas. Un ejemplo de esta rareza extrema es la variedad de la D recostada sobre el chaleco. Es tan escurridiza que se la conoce como fantasma en el mercado. ¿El precio? Para ejemplares en estado casi perfecto, las subastas han registrado ventas que rozan los $3.000, pero la estimación de su potencial máximo, en el grado y condición más absolutos, podría escalar hasta la estratosfera, con cifras que alcanzan los $945,000. ¿Por qué esta moneda, y por qué ahora? Porque el mercado de los errores de acuñación está en ebullición. Los coleccionistas de la generación de los baby boomers y la generación X, personas de entre 30 y 65 años, están buscando activamente estos tesoros ocultos. No solo por nostalgia, sino como una inversión tangible. Mientras el mundo financiero se tambalea, el valor de metales como el cobre, del que está compuesto este centavo en un 95%, y la rareza histórica, se disparan. Hay un factor psicológico clave, el miedo a perder dinero. Saber que has gastado una moneda que podía haber pagado la hipoteca de tu casa es un sentimiento que pocos pueden soportar.
Pero también está la emoción, la adrenalina del cazador de tesoros. Esa emoción de revisar un frasco de monedas y encontrar un pequeño error que podría cambiar tu vida financiera. Esa es la chispa que nos mueve. Ese es el sueño americano en su forma más pura, encontrar riqueza donde otros solo ven cambio suelto. Interrupción de patrón, ¿ya has empezado a revisar mentalmente el cambio que tienes en casa? La urgencia es real. Cada día que pasa, más y más personas se suman a esta búsqueda, y el número de monedas de alta calidad disponibles en el mercado disminuye. Es una carrera contra el tiempo. Los rollos de centavos sin buscar son cada vez más escasos. Así que, cuando encuentres un 1953D, no lo mires como un simple centavo. Detente. Inspecciona la D. Busca la sombra. Busca la duplicación. Busca la imperfección que te hará rico. Es hora de actuar. Esta semana, cuando pagues en efectivo, mira el cambio. Visita tu banco, compra unos rollos de centavos y siéntate en tu cocina con una lupa. Conviértete en un coleccionista. El conocimiento que tienes ahora te hace más poderoso que el 99% de las personas que manipulan estas monedas a diario. No dejes que la oportunidad pase de largo. El centavo de trigo de 1953 de con error de acuñación es el máximo exponente de que la fortuna no está en el metal, sino en el ojo del que sabe mirar. Es un recordatorio de que en un mundo de monedas comunes, siempre hay un fantasma acechando, esperando ser descubierto. Pero el 1953 de no es el único fantasma en el cementerio de la numismática. Hay otros centavos de trigo, otros errores, que han hecho historia. El centavo de 1943 hecho de cobre en lugar de acero, que puede valer más de $1 millón. El centavo de 1955 con el doble cuño tan pronunciado que es visible a simple vista. Cada error tiene su propia historia, su propio valor. En nuestro próximo episodio, desenterraremos el misterio del centavo de trigo de 1944 fabricado en acero. Sí, existe, y solo se conocen unos pocos ejemplares. ¿Te lo vas a perder? Entonces no lo dudes, dale a suscribirse, y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo de nuestra caza del tesoro. Porque, ¿quién sabe? La próxima fortuna podría estar en tu bolsillo derecho ahora mismo.